Ver buenos cimientos en la ruina. Para la tercera semana, mis manos dejaron de ampollarse y solo permanecían doloridas. El dolor se instala con el tiempo, se vuelve parte del ritmo, como la respiración. Primero reforcé la casa de estación, no porque fuera más bonita, sino porque estaba más cerca de colapsar. Corté madera junto al arroyo, la cargué al hombro y apuntalé la pared oeste hasta que quedó lo suficientemente recta como para dejar de quejarse. Cuando la viga del techo crujió bajo el gato, el corazón me dio un salto, pero aguantó. Esa noche cociné frijoles en una pequeña estufa dentro del vagón y escuché al viento abrirse paso entre las tablas de la estación. El vagón se sentía más firme que la casa. Tablas gruesas, costillas de hierro, construido para llevar personas a través de estados sin disculpas. Bien construido. El pueblo siguió riéndose. Se rieron cuando arrastré agua en barriles desde el arroyo. Se rieron cuando me vieron cavar un pozo para una cisterna cerca de la base de la vieja torre de agua. Se rieron más fuerte cuando empecé a traer chatarra y piedra rota, amontonándolas como si tuviera un plan. Los hombres de Silas vinieron una tarde, fingiendo que solo tenían curiosidad. ¿Construyes un santuario?, preguntó uno. Me limpié las manos en los pantalones y mantuve la voz pareja. Construyo una vida. Se fueron sonriendo. Dean vino una vez. Se quedó cerca del andén, las manos enganchadas en el cinturón, mirando a cualquier lado menos a mí. Todavía podrías vender, dijo. Silas quizá te lo compre barato. Barato, como si el trabajo aún no contara. Estoy bien, le dije. Asintió como si eso resolviera algo y se fue sin ofrecer ayuda. El agua llegó 2 días después. Había colocado mal la cisterna la primera vez. Tuve que sacarla y volver a colocarla más profunda, más cerca del cimiento de la vieja torre donde el suelo se mantenía húmedo. Cuando clavé el último tubo de hierro y escuché cómo el sonido hueco cambió a un eco lento y mojado, me dejé caer en la tierra. El agua subió constante, fría, limpia. Reí hasta que me dolió el pecho. Con el agua llegó la posibilidad. Cerqué un pequeño terreno detrás de la estación. Compré 2 vacas flacas a crédito y las alimenté mejor de lo que me alimenté yo. Aprendí a las malas que la leche se estropea rápido cuando no sabes lo que haces. El primer queso falló, luego el segundo, luego el tercero. Me comí mis errores y tomé notas como un hombre intentando ganarle al invierno. Para cuando las noches se volvieron cortantes, el vagón estaba sellado lo suficiente como para retener el calor. El techo de la estación ya no se vencía. Las vacas estaban más pesadas y también lo estaba el silencio del pueblo. Dejaron de reír. Empezaron a observar. Y entonces lo entendí. Ya no estaba construyendo refugio. Estaba construyendo algo que podrían necesitar. Reclamar la estación abandonada y el vagón. La subasta se realizó una semana después bajo un cielo que no podía decidir si quería nieve o polvo. 3 hombres asistieron. Uno se fue temprano. Uno ofertó una sola vez, solo para ver si yo parpadeaba. No lo hice. Pagué con cada $1 que tenía y un pagaré que el secretario del condado miró 2 veces antes de sellar. Cuando el martillo cayó, sonó demasiado fuerte para una multitud tan pequeña. Así de simple, era dueño de un rincón olvidado de tierra y de un pedazo muerto de ferrocarril. Salí solo. La estación estaba a 2 millas más allá del arroyo, donde el terreno descendía y el viento nunca terminaba de descansar. Las tablas del andén estaban partidas y torcidas. La casa de estación se inclinaba hacia el oeste, como si hubiera dejado de luchar contra el clima de frente. El vagón estaba detrás, sobre un desvío corto, con las ruedas medio hundidas, el hierro frío y áspero bajo mi palma. De cerca era peor de lo que recordaba, pero era honesto. Entré en el vagón. La puerta protestó, pero se abrió. El polvo flotaba en la luz delgada como si esperara que alguien lo notara. Los bancos ya no estaban. El piso se inclinaba. Una paloma salió disparada desde el extremo opuesto y se llevó parte de mis nervios con ella. Me quedé allí mucho tiempo, con las manos en la cintura, respirando despacio. Buenos cimientos, dije en voz alta, porque decirlo lo hacía lo suficientemente real como para empezar.
Esa primera noche no dormí en el pueblo. Llevé mi petate y lo extendí sobre el piso del vagón. El frío subía desde abajo como si supiera mi nombre. El viento se colaba por cada grieta. El techo crujía al enfriarse. Miré el techo y pensé en Dean parado junto a Silas, en lo fácil que había sido para él decidir que yo estaba equivocado antes incluso de empezar. Por la mañana, mi aliento colgaba blanco en el vagón. Me incorporé rígido y dolorido y solté una risa breve y seca porque rendirme tan pronto habría sido una bondad que no merecía. El trabajo comenzó con la limpieza. Primero las malezas, luego las tablas, luego sacar la basura con la que nadie más había querido lidiar durante una década. Mis manos se ampollaron y se abrieron. Mi espalda aprendió nuevas formas de doler. Hombres pasaban a caballo y reducían la velocidad solo lo suficiente para verme sudando solo. Alguien gritó, «¿Cómo va el diario?». No respondí. No discutí. Seguí trabajando, porque yo sabía algo que ellos aún no. No arreglas un lugar así para demostrar que los demás están equivocados. Lo arreglas para que no puedan quitártelo nunca más. Ver buenos cimientos en la ruina. Para la tercera semana, mis manos dejaron de ampollarse y solo permanecían doloridas. El dolor se instala con el tiempo, se vuelve parte del ritmo, como la respiración. Primero reforcé la casa de estación, no porque fuera más bonita, sino porque estaba más cerca de colapsar. Corté madera junto al arroyo, la cargué al hombro y apuntalé la pared oeste hasta que quedó lo suficientemente recta como para dejar de quejarse. Cuando la viga del techo crujió bajo el gato, el corazón me dio un salto, pero aguantó. Esa noche cociné frijoles en una pequeña estufa dentro del vagón y escuché al viento abrirse paso entre las tablas de la estación. El vagón se sentía más firme que la casa. Tablas gruesas, costillas de hierro, construido para llevar personas a través de estados sin disculpas. Bien construido. El pueblo siguió riéndose. Se rieron cuando arrastré agua en barriles desde el arroyo. Se rieron cuando me vieron cavar un pozo para una cisterna cerca de la base de la vieja torre de agua. Se rieron más fuerte cuando empecé a traer chatarra y piedra rota, amontonándolas como si tuviera un plan. Los hombres de Silas vinieron una tarde, fingiendo que solo tenían curiosidad. ¿Construyes un santuario?, preguntó uno. Me limpié las manos en los pantalones y mantuve la voz pareja. Construyo una vida. Se fueron sonriendo. Dean vino una vez. Se quedó cerca del andén, las manos enganchadas en el cinturón, mirando a cualquier lado menos a mí. «Todavía podrías vender», dijo. «Silas quizá te lo compre barato». Barato, como si el trabajo aún no contara. «Estoy bien», le dije. Asintió como si eso resolviera algo y se fue sin ofrecer ayuda. El agua llegó 2 días después. Había colocado mal la cisterna la primera vez. Tuve que sacarla y volver a colocarla más profunda, más cerca del cimiento de la vieja torre donde el suelo se mantenía húmedo. Cuando clavé el último tubo de hierro y escuché cómo el sonido hueco cambió a un eco lento y mojado, me dejé caer en la tierra. El agua subió constante, fría, limpia. Reí hasta que me dolió el pecho. Con el agua llegó la posibilidad. Cerqué un pequeño terreno detrás de la estación. Compré 2 vacas flacas a crédito y las alimenté mejor de lo que me alimenté yo. Aprendí a las malas que la leche se estropea rápido cuando no sabes lo que haces. El primer queso falló, luego el segundo, luego el tercero. Me comí mis errores y tomé notas como un hombre intentando ganarle al invierno. Para cuando las noches se volvieron cortantes, el vagón estaba sellado lo suficiente como para retener el calor. El techo de la estación ya no se vencía. Las vacas estaban más pesadas y también lo estaba el silencio del pueblo. Dejaron de reír. Empezaron a observar. Y entonces lo entendí. Ya no estaba construyendo refugio. Estaba construyendo algo que podría necesitar. El bloqueo. A principios de diciembre, el viento llegó bajo y cruel, raspando las llanuras y haciendo sonar los rieles como huesos. El humo salía constante por el tubo de la estufa que había cortado en el techo del vagón y por primera vez desde que compré el lugar, dormí sin abrigo. Fue entonces cuando Silas Barlow decidió que había ido demasiado lejos.
Llegó a caballo con un aviso del condado doblado con cuidado en el bolsillo, y 2 hombres que no se molestaron en fingir que eran otra cosa que fuerza bruta. Se detuvieron antes del andén, con las botas plantadas como si fueran dueños de la tierra. «Revisión de condena», dijo Silas, levantando el papel. «Estructura insegura, riesgo sanitario. Ya sabes cómo funciona». Tomé el papel y lo leí despacio. La tinta era fresca, el lenguaje suave, educado, mortal. «¿No te importaba cuando se estaba cayendo?», dije. Silas sonrió como si eso demostrara su punto. No sabía que alguien fuera lo suficientemente tonto como para vivir en ello. Detrás de él, mi hermano cambió el peso de un pie a otro. No me miró. «Firmas esto y te daré un precio justo, suficiente para marcharte con calor». Le devolví el aviso. No. El bloqueo empezó a la mañana siguiente. Los carros de forraje dejaron de venderme. El herrero encontró razones para estar ocupado. El mercantil subió el precio de la sal y el cuajo cuando entré. Nadie dijo por qué. No hacía falta. Seguí trabajando. Parché el techo en una tormenta tan fría que mis dedos se entumecieron y permanecieron así durante 1 hora. Perdí una tanda de queso cuando el viento apagó la estufa y congeló la cuajada. Enterré una vaca cuando se resbaló en el hielo y se rompió la pata. Eso dolió. Dean vino de nuevo, el rostro tenso. «Te estás avergonzando», dijo. «Esto no eres tú». Lo miré, verdad lo miré. Este es el único yo que me queda. Se fue enojado o avergonzado. No supe qué dolía más. Luego llegó la nieve, pesada. El arroyo se cerró, el camino quedó cubierto. Los carros de suministro del pueblo se ralentizaron y luego se detuvieron. La tienda de Silas empezó a quedarse corta. La gente comenzó a llamar a su puerta con dinero y preocupación en las manos. Y entonces, una noche, escuché un carro antes de verlo. Gente de la iglesia, 3 mujeres, un hombre, miradas crías pero desesperadas. «Oímos que todavía tienes comida», dijo una. No sonreí, no me regodeé. Les entregué queso, el mismo tipo del que se habían reído cuando falló. Pagaron lo justo y me agradecieron 2 veces. Esa noche me senté solo en el vagón, escuchando cómo la tormenta se acumulaba contra las paredes. Silas pensó que podía matarme de hambre. En cambio, el invierno eligió su propio bando. El invierno que cambió al pueblo. Para enero, la nieve caía con tanta fuerza que borraba las huellas tan rápido como se hacían. La línea telegráfica quedó en silencio. Los carros dejaron de intentarlo. La gente se quedó dentro contando lo que le quedaba. Entonces comenzaron las visitas. No ruidosas, no orgullosas, solo golpes suaves al anochecer. Hombres que no levantaban la vista, mujeres con las manos envueltas y rostros cansados. Venían solos o en parejas, cuidando de no ser vistos por las personas equivocadas. Vendí queso, leche, un poco de carne curada. Nada gratis, nada cruel. Tratos justos, precios justos. La noticia se propagó como siempre en tiempos difíciles, no por alarde, sino por alivio. Silas intentó un último movimiento. Llegó con el sheriff y una escritura doblada, alegando que la tierra de la estación caía bajo una cláusula de reversión ferroviaria, algo sobre infraestructura sin uso que regresaba al condado. Habló suave, confiado. Escuché. Luego le entregué al sheriff un documento que había mantenido seco y oculto desde la subasta. Una antigua enmienda de servidumbre ferroviaria, enterrada, olvidada, activada solo si la propiedad se adaptaba para producción agrícola ligada a necesidad pública. Resultó que el queso contaba. El sheriff lo leyó 2 veces, luego una tercera. La mandíbula de Silas se tensó.
No me miró. No hacía falta. El espacio entre nosotros finalmente se había asentado. Dean estaba atrás, junto al carro, pálido y callado. Por primera vez parecía inseguro de dónde pertenecía. Después de eso, el pueblo cambió el tono. La reunión de la iglesia se organizó rápido. Parte disculpa, parte alivio. Mesas largas, luz de linternas. Mi queso dispuesto sin discursos. La gente comió despacio. Habló más bajo. Rió sin filo. Dean se me acercó hacia el final. «No pensé que lo lograrías», dijo. «Lo sé», le respondí. Eso fue todo. La primavera llegó tarde. Cuando lo hizo, la estación se mantenía firme. El vagón retenía el calor como siempre. Las vacas pastaban más pesadas. El pueblo volvió a fingir que siempre había creído. Nunca los corregí. La venganza no necesita gritos, necesita memoria. Se rieron de lo que no entendían. Intentaron matarme de hambre. Usaron a la familia para mantenerme pequeño. Pero cuando el invierno cerró el camino y les quitó las opciones, fue mi trabajo lo que los mantuvo alimentados. Y esa verdad se asentó más hondo que cualquier disculpa jamás podría hacerlo. Cuando finalmente llegó el deshielo, no lo hizo de golpe. La nieve se retiró despacio y de forma desigual, como si decidiera si debía perdonarnos. El barro ocupó el lugar donde había reinado el hielo. El arroyo se aflojó. Los carros volvieron a probar el camino, cautelosos como ciervos. La gente dejó de venir con tanta frecuencia. Así sabes que una crisis ha pasado, no cuando llega el alivio, sino cuando la gratitud se vuelve silenciosa. No me importó. Mantuve la rutina, de pie antes de la luz, vacas alimentadas, leche calentada, queso girado y revisado como si importara, porque importaba. El vagón olía a humo, sal y trabajo. La estación se mantenía firme, ya no inclinándose ante el clima como si esperara perder. Dean vino una vez más a principios de primavera. Sin Silas, sin sheriff, solo mi hermano, de pie sobre las tablas del andén que todos habíamos dado por perdidas. Respaldé al hombre equivocado, dijo. Esperé. El silencio hace más trabajo que las palabras si lo dejas. Pensé que la seguridad venía de que mantenerse cerca del poder, continuó. Resulta que venía de que tú te quedaras. Asentí. Hasta ahí pude encontrarlo ese día. Algunas rupturas no se arreglan limpiamente, solo dejan de sangrar. Silas Barlow conservó su tienda, pero nunca volvió a sostener al pueblo de la misma manera. La gente aprendió algo ese invierno, que la dependencia se siente como comodidad hasta que se vuelve contra ti. Recordaron quién vendió justo cuando importaba y quién intentó apretar cuando llegó el frío. No me volví importante, no me volví rico, me volví necesario y luego ordinario otra vez. Eso me pareció bien. El vagón sigue en su desvío, parchado y firme. La gente pasa ahora sin reír, algunos incluso se quitan el sombrero. La estación guarda herramientas, grano y ese tipo de silencio que un hombre gana por no irse cuando habría sido más fácil hacerlo. Si hay una lección aquí, no es sobre demostrar que alguien estaba equivocado, es sobre elegir un trabajo que sobreviva a la burla, sobre construir algo tan útil que la verdad hable por ti cuando no tengas ganas de hablar, y sobre entender esto, cuando la gente intenta quitarte todo, tu dignidad, tu lugar, tu futuro, la respuesta más fuerte no es la fuerza, es quedarse, hacer el trabajo y dejar que el tiempo muestre quién tenía razón desde el principio.